Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 3 de junio del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de información. Muy bien, Diana, un placer como siempre estar junto a ti en esta emisión del noticiero del mediodía. Saludos amigos, comencemos ya con los titulares de esta jornada. Evalúa secretariado del Comité Central del Partido aseguramiento político a varios procesos económicos del país. Destaca Díaz-Canel valores y ética revolucionaria de Raúl en su 90 cumpleaños. Rechazan senadores colombianos intimidaciones de la Procuraduría General a congresistas que participan en movilizaciones del pueblo. Esta semana, bajo la conducción del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se reunió el secretariado del Comité Central para evaluar el aseguramiento político a varios procesos económicos del país. En la sesión de trabajo también se presentó un programa para la transformación digital de la organización política. Con el propósito de no engavetar los acuerdos del cónclave partidista, el secretariado del Comité Central discutió el aseguramiento político a las 63 medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria en el país. José Ramón Monteagudo, jefe del Departamento Agroalimentario, explicó que el objetivo es impulsar y dar seguimiento a esas decisiones desde las estructuras y cuadros del partido, la UJC, la ANAP y los sindicatos asociados al sector. Monteagudo presentó un plan de acciones para consolidar el papel del partido en la política de cuadros en el sector agroalimentario y sistematizar los intercambios con científicos, investigadores, expertos, jóvenes y trabajadores. El primer secretario consideró que hay que enfocar el trabajo del partido hacia los problemas más complejos y uno de ellos es la producción de alimentos. Díaz-Canel criticó que la agricultura no logra posicionarse como uno de los sectores primarios y es, en cambio, de los que menos aporta hoy al Producto Interno Bruto. Al respecto, dijo que es necesario un cambio porque la agricultura puede y tiene que alar a los demás sectores de la economía y consideró que los avances que necesita el país dependen en gran medida de solucionar los problemas en la producción de alimentos. En ese sentido, afirmó, el partido tiene que dirigir, orientar, exigir y controlar que se cumpla lo establecido. El presidente de la República hizo hincapié en la responsabilidad de la organización partidista y sus cuadros, en la necesidad de que los productores estatales y no estatales asimilen prácticas y conceptos como la soberanía alimentaria y que cada vez dependamos menos de las importaciones. También destacó la necesidad del uso de biofertilizantes, bioproductos y del policultivo, así como de rescatar la producción de azúcar y sus derivados. El Partido Comunista aseveró debe exigir por todo eso al Ministerio de la Agricultura, a Ascuba, a la ANAP y a los organismos de la Administración Central del Estado que tienen que ver con la implementación de las nuevas medidas aprobadas para el sector agropecuario. Dígase el Banco Central, el Ministerio de Finanzas y Precios, el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, entre otros. Díaz-Canel indicó volver a analizar el levantamiento de trabas que se hizo hace un tiempo, ver cuáles faltan todavía por eliminar y qué impedimentos se han agregado, y determinar qué está calificado hoy como una ilegalidad y es realmente un absurdo. El secretariado del Comité Central evaluó igualmente un documento sobre la atención política al sector no estatal, que a decir de Joel Queipo Ruiz, jefe del Departamento Económico del Comité Central, debe trascender lo individual y asegurar la articulación con el resto de los actores de la economía cubana en función de nuestro proyecto social. Por su parte, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización y Política de Cuadros, insistió en que este tema fue motivo de análisis en los 3 anteriores congresos del partido y todas las estructuras de la organización tienen que acabar de interiorizar que son personas que debemos atender. Se refirió a los crecimientos a las filas del partido dentro del sector no estatal y a la atención de sus organizaciones de bases para que se discutan allí los problemas que les afectan.
El primer secretario recordó que los documentos rectores del partido reconocen a ese sector como complemento de la economía cubana que puede aportar mucho más al desarrollo, sobre todo desde lo local. Díaz-Canel se refirió particularmente a la responsabilidad social de esas formas de gestión. En la reunión de esta semana se presentó también el programa para la transformación digital del partido, que ha comenzado a dar sus primeros pasos y pretende informatizar los procesos que se desarrollan en la organización. Y a propósito, en esta jornada, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, preside en la provincia de Villa Clara la asamblea que da continuidad al 8º Congreso de la organización. Acompañado por miembros del secretariado del Comité Central, la reunión analizará aspectos como el fortalecimiento de las estructuras de la organización y su vínculo con el pueblo, así como su papel en la conducción de la batalla económica del país y el aseguramiento político a las 63 medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria. Más detalles de lo acontecido en este encuentro en próximas emisiones informativas. Confiado de que no serás el último, mami. Era lo que yo les había dicho al inicio. Porque hay millones de brazos con sus machetes aquí. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó hoy al general de ejército Raúl Castro Ruz por su cumpleaños 90 y lo calificó de referente para cualquier comunista y revolucionario. En su cuenta oficial en Twitter, el jefe de Estado señaló que Raúl Castro, hermano de sangre y de ideas del líder histórico Fidel Castro y su mejor y más leal discípulo, es también un destacado creador en política. Ponderó los aportes del dirigente al proceso desarrollado en Cuba, a la ética revolucionaria, la labor partidista y el perfeccionamiento del gobierno. La obra emprendida bajo su liderazgo al frente del país en la última década es colosal. Su legado de resistencia ante las amenazas y agresiones y en la búsqueda del perfeccionamiento de nuestra sociedad es paradigmático, enfatizó Díaz-Canel en otro tuit. De igual forma aseguró que cuando la historia que te precede la protagonizan hombres héroes, guía y símbolo de un pueblo extraordinario que derrotó a un imperio, hombres como Fidel y Raúl Castro, la continuidad es honra y es deber, pero también satisfacción infinita. El 26 de julio de 1994, la Isla de la Juventud era protagonista de un suceso inédito en nuestra historia. La dirección del país dedicaba el acto central por el 41 aniversario de los sucesos del Moncada a los jóvenes y Presidio Modelo, en el municipio especial, era la sede principal. Fidel acababa de regresar de Cartagena de Indias y Raúl pronunciaría las palabras centrales. No era la primera vez que el entonces segundo secretario del Comité Central visitaba el lugar. En el antiguo reclusorio guardó prisión junto a los jóvenes de la generación del centenario. De allí partió a organizar la definitiva independencia de la patria el 15 de mayo de 1955. A ese mismo lugar regresaba 35 años después, en medio de difíciles condiciones en el país, para ratificar la convicción de que sí se podía resistir y vencer. Las enseñanzas de Fidel constituían el camino. Aquel que nos demostró que sí se podía intentar la conquista del cuartel Moncada, que sí se podía convertir aquel revés en victoria, que sí se podía llegar a las costas de Cuba en el yate Granma, que sí se podía resistir al enemigo, al hambre, la lluvia y el frío, y organizar un ejército revolucionario en la Sierra Maestra tras la debacle de Alegría de Pío, que sí se podía transformar a Cuba en un gran polo científico, avanzar en los modernos y decisivos campos de la ingeniería genética y la biotecnología, insertarnos en el coto cerrado del comercio internacional de fármacos, que sí se puede resistir, sobrevivir y desarrollarnos sin renunciar a los principios ni a las conquistas del socialismo. La permanente enseñanza de Fidel es que sí se puede, que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece en su voluntad de vencer. Hace una evaluación correcta de cada situación
y no renuncia a sus justos y nobles principios. 14 años después, el 30 de agosto de 2008, la Isla de la Juventud era azotada por el terrible huracán Gustav. Viviendas, infraestructuras económicas, sueños, todos fueron destruidos por la fuerza bruta de la naturaleza. Apenas unos días después, Raúl evaluaba con las autoridades de entonces los daños y cómo recuperar lo perdido. ¡Viva la revolución! ¡Viva! Gracias por el ánimo. Y es precisamente lo que quería pedirle, lo único que le pedimos. No pierdan la esperanza, no pierdan la fe, no pierdan el ánimo. Raúl tenía la convicción profunda de que la isla se volvería a poner como antes. 90 años cumple el fiel seguidor de las ideas de Fidel, el general presidente, el convencido de que se puede y siempre se podrá vencer contando con la unidad del pueblo. Raúl, sencillamente, Raúl. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que al cierre de ayer resultaron positivas 1.052 muestras a la COVID-19. También notificó el fallecimiento de 8 personas como consecuencia de la enfermedad. Fueron otorgadas 1.007 altas clínicas y con esto se acumulan más de 138.000 pacientes recuperados. Las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Pinar del Río y Granma reportaron el mayor número de contagios. El especialista del Ministerio de Salud Pública también informó sobre el proceso de intervención sanitaria en todo el territorio nacional con los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala. Dijo que a pesar de marchar favorablemente es necesario el cumplimiento estricto de las medidas higiénico-sanitarias, sobre todo en el actual contexto epidemiológico que en este mes, que apenas comienza, muestra elevadas cifras de contagios. En sus 2 primeros días, acumula un total de 2.244 pacientes diagnosticados y 20 fallecidos en estos 2 días, promediando 1.122 pacientes diarios diagnosticados y 10 fallecidos en los primeros días. Todavía una cifra muy elevada de casos y de fallecidos que evidencia el riesgo que tenemos en nuestro país. El llamado reiterado a cuidar a los grupos más vulnerables, sobre todo a los menores de edad, pues es lamentable que niños y adolescentes continúen contagiándose, situación que puede evitarse si se cumplen los protocolos de bioseguridad. Grupos de edades, menores de 20 años de edad, 171 ayer, el 16,2% de todos los diagnosticados. Sigue siendo una cifra elevada. De estos 171, 151, el 14,3% de los diagnosticados ayer de 18 años y menos, y ya se acumulan 19.217 pacientes de 18 y menos años de edad que se han diagnosticado en nuestro país con COVID-19, el 13,2%. El 95,7% se ha recuperado de la enfermedad. Y ayer, nuevamente, la provincia de La Habana también es la que tiene un número mayor de casos. El 42,3% de los pacientes pediátricos diagnosticados se corresponden con la provincia de La Habana. Debido a esta situación, las autoridades sanitarias reiteran la importancia de la autorresponsabilidad, clave en esta lucha contra la COVID-19. Leonardo Ferrer Llopi, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Trabajadores del Centro Nacional de Biopreparados formaron parte del ensayo de intervención para evaluar los efectos directos e indirectos de la vacunación anti-COVID-19. La periodista Lianny Soto ofrece los detalles. Con la vacunación de Soberana Plus concluyó el ensayo de intervención en el que participaron trabajadores de Biocen. Luego de la primera y segunda dosis de Soberana 02, este colectivo confirma la voluntariedad y confianza en la biotecnología cubana. Me he sentido muy bien, no he tenido ningún tipo de síntomas, al contrario, se ha mantenido de forma normal. Y pienso que es importante para el centro, porque son personas que trabajamos en la producción de estos medicamentos. Necesitamos estar en buenas condiciones para eso. Y exhorto a todas las personas a
que se ponga la vacuna, sea este u otro candidato vacunal. Ya estoy vacunada, tengo el orgullo de estar vacunada con la tercera dosis ya de Soberana Plus. Un súper orgullo de ser parte de este logro científico de Cuba. Pienso que es muy importante que esta producción se haya logrado sacar adelante, además de habernos dado la oportunidad de participar en el proceso de intervención de la vacuna con Soberana 02, el cual felizmente ya estamos concluyendo con resultados satisfactorios. Exhortar a toda la población de que se vacunen, que no hemos tenido ningún tipo de problema con dicha vacuna, que es muy segura, que nos garantiza un poco más de tranquilidad en nuestras casas, en nuestras familias. Y bueno, muy contento de poder haber participado y ser parte de esta obra tan importante de nuestra revolución. En cada palabra de agradecimiento a la ciencia están también los aportes de un colectivo que desde la producción contribuye al crecimiento de los candidatos vacunales soberanas. Para esta reportera está la satisfacción y el compromiso con quienes día a día continúan en esa apuesta de la ciencia por la vida. En Mayabeque, Eliane Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más adelante en esta emisión compartiremos un material sobre la labor del personal de salud que comparte esfuerzos junto a los médicos y contribuye a salvar vidas. Los detalles en solo minutos. Buenas tardes. Senadores en Colombia rechazan hoy la intimidación de la Procuraduría General de la Nación a varios congresistas de la oposición que acompañan a la ciudadanía en los reclamos al gobierno en el contexto del paro. En una nota divulgada por los integrantes de la oposición del Congreso, repudian la reciente apertura de investigaciones por parte de la Procuraduría contra los senadores María José Pizarro, Alexander López y Wilson Arias, y las quejas disciplinarias contra los representantes a la Cámara Ángela María Robledo e Inti Aspirilla. Yo les propongo ver cuál fue la reacción de los senadores al conocer de esta persecución. ¿Y cuál es la supuesta queja? Así reaccionó hoy en la plenaria del Senado Alexander López, senador del Polo Democrático, luego de ser notificado de una investigación de la Procuraduría en su contra por hechos ocurridos en Cali durante uno de los días de las protestas. ¿Que yo estaba en la liberación de unos jóvenes? Sí, estaba. Porque estaban detenidos de manera ilegal. Pero este senador bajo la lupa hoy de la Procuraduría contra los representantes a la Cámara, María José Pizarro, Inti Asprilla y Ángela María Robledo, también el Ministerio Público inició un estudio preliminar por el incidente del 26 de mayo, cuando varios policías fueron retirados del recinto de la Cámara, según una denuncia, en un acto irrespetuoso. Nos sentimos intimidados por algunas de las actuaciones que desde distintos sectores se vienen adelantando, en especial frente a los congresistas que han tenido un desempeño muy claro y contundente en defensa de los derechos humanos de quienes han salido en esta movilización social. Bueno, ya lo vieron, el Senado de Colombia va a votar hoy en primer debate un cuestionado proyecto de ley que propone ampliar las facultades jurisdiccionales de la Procuraduría General de esa nación. Vamos a continuar en Brasil, donde la directiva de la Comisión del Senado que investiga la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro ante la COVID-19 calificó hoy de retraso doloroso que el presidente mencione ahora la vacunación contra la dolencia. Bolsonaro comunicó anoche que todos los brasileños que lo deseen serán inmunizados hasta el final del año contra la COVID-19. El texto señala que Brasil esperaba este tono en marzo de 2020, cuando contrariamente se inauguró el negacionismo de la enfermedad, calificándola de pequeña gripecinha, como dicen en portugués. El texto señala que un retraso de 432 días y la muerte de casi
470.000 brasileños es inhumano e indefendible. Recordemos que el presidente Jair Bolsonaro descalificó las vacunas, saboteó la ciencia, estimuló las aglomeraciones, conspiró contra el aislamiento y recetó medicamentos ineficaces para combatir la COVID-19. Vamos a avanzar con más. A pesar de las sanciones, Rusia espera completar los 100 kilómetros que faltan para concluir el gasoducto Nord Stream 2 para fines de 2021, dijo hoy el viceprimer ministro Alexander Novak en una actividad colateral del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. De acuerdo con el funcionario ruso, la obra está en dependencia de los constructores y de las condiciones tecnológicas y climáticas, según la agencia de noticias TASS. Nord Stream 2 implica la construcción de 2 líneas de un gasoducto con una capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos por año, desde la costa de Rusia a través del mar Báltico hasta Alemania. El proyecto duplica la capacidad del gasoducto actual en funcionamiento desde 2012 y que fue concebido para diversificar las rutas del suministro del fluido a Europa y sobre todo para garantizar la seguridad energética en ese continente. Este miércoles los principales medios de prensa estadounidense están reflejando el escándalo provocado por la publicación de miles de correos electrónicos del principal experto epidemiológico de Estados Unidos, me refiero al doctor Anthony Fauci. Las más de 3.000 páginas de mensajes datan de enero a junio de 2020. Esos documentos revelan las contradicciones entre el especialista y el entonces presidente Donald Trump sobre el manejo de la pandemia de la COVID-19 entre marzo y abril de 2020. De acuerdo con las revelaciones, el doctor Fauci y sus colegas conocieron en los primeros días la teoría estimulada por el señor Donald Trump, de que la COVID-19 pudo haberse filtrado de un laboratorio en Wuhan, en China, pero Fauci y el equipo científico la rechazaron de plano por considerarla extremadamente improbable. En resumen, los correos destapan la ventana al caos, el pánico, la confusión de esos primeros meses frente a la aparición del coronavirus SARS-CoV-2 en Estados Unidos y de las considerables dificultades que tuvo que enfrentar el doctor Fauci como máxima figura del grupo de trabajo sobre el coronavirus frente a una Casa Blanca al servicio del presidente Donald Trump que tomó, como todos sabemos, disparatadas decisiones con relación a la pandemia. Así termino, continúen ahora con otras informaciones. Gracias, Irma. Continuamos ahora con otros temas internacionales. Las más recientes encuestas en Perú hablan de un empate técnico entre los aspirantes a la presidencia en segunda vuelta, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, cuando ya cerró la campaña electoral y comienza ahora la cuenta regresiva para la votación del próximo domingo. La disputa se ha presentado como una suerte de encrucijada, sobre todo para los peruanos. Pero lo cierto es que pesan mucho la decepción y la fragmentación política en un país que parece abocado a la ingobernabilidad. Con el análisis sobre este tema, la periodista Anisley Torres. Saludos para ti, Anisley. Buenas tardes. Buenas tardes. Cada vez que se acerca una elección hay un fenómeno que gana fuerza y ese es la polarización política, que particularmente en América Latina se ha convertido en denominador común, aun y cuando más que expresión de democracia es una máquina de atizar odios y extremismos peligrosos, y en general retrasa el necesario progreso y bienestar social por esa manía de gastar tiempo y recursos en la mera satanización de los puestos. Pero si de polarización hablamos, Perú ha sobredimensionado ese término, vamos que llegó y paró. En la primera cita en urnas no solo quedó en primer lugar de 18 candidatos el menos pensado, para el que ni siquiera había foto emplantillada en algunos medios locales de comunicación a la hora de darlo vencedor, sino que pasó a segunda vuelta con su extremo más radical. Tenemos así a Pedro Castillo, un maestro rural que habla de nueva constitución, de nacionalización de recursos, de estatización económica y de mayores presupuestos para la educación y para la salud. Y estos son verdaderas malas palabras en América Latina a golpe de discursos derechistas, frente a Keiko Fujimori, la heredera de sangre y legado de un personaje funesto en la historia política peruana. Una mujer con sus propios escándalos y la cárcel pisándole los talones.
De hecho, en este minuto está bajo régimen de libertad vigilada y la Fiscalía le pide 30 años tras las rejas por un abanico de delitos. La presidencia se vuelve entonces, además de una obsesión, una tabla salvadora para eludir la justicia. Pero, ¿qué es la corrupción frente al comunismo? Le espetan ella y los suyos al mundo, y es que volvemos a los lugares comunes, a los conceptos maniqueos, a las campañas baratas de manipulación que se basan en medias verdades y en mentiras y medias. Ahora, este hombre desconocido para la élite política y para buena parte de la ciudadanía, quien con un lápiz como bandera y su propia historia de resistencia, pues ha caído en el centro de los ataques de los que sí saben hacer vieja y sucia política. Pero aquí los recursos demonizantes de los últimos tiempos en la región se vuelven casi chistes. Vea usted que le dice dictador a Castillo, la candidata que pretende indultar a un dictador, y no solo por cuestiones filiales, candidata que además ha propuesto instaurar una demodura que no se sabe si es más o menos democracia o más o menos dureza con el pueblo. La candidata que le promete al adversario no terruquearlo, un peruanismo que se usa para asociar a alguien con el terrorismo, pero que aprovecha la masacre de ocasiones para, por voz de sus más cercanos, pues señalar con el dedo a Castillo, al que desde el inicio han querido vincular a los remanentes del Sendero Luminoso y todo ese legado de terror en Perú. Si gobierna el profesor, regresaría la violencia al país. Eso dicen sus detractores, los mismos que en un mitin de campaña gritan campante y sonante, muerte a Castillo. Ahora sí, Keiko es la mejor contrincante que puede tener este hombre porque es una de las candidatas más odiadas frente a cualquier otro aspirante de la derecha clásica, pues el maestro de las reivindicaciones sociales hubiese ido a dar una vuelta por mero formalismo, porque le pasaría como en Ecuador y otros sitios, la derecha en pleno se uniría para darle un portazo. Y la fórmula esta se aplica viceversa, solo con un aspirante con las características de Castillo, reacio a moderarse aunque le cueste el puesto, es que Keiko puede lograr que peruanos que jamás votarían en otra circunstancia por ella, hagan la excepción por aquello de el mal menor. Son los que repiten por imitación que el guajiro de sombrero y yegua pues destruiría el país. La pregunta es, ¿más de lo que está ahora? Sobre todo después de que en un recuento sincero de las muertes por COVID se situara como el país con mayor cantidad de fallecidos por 100.000 habitantes a nivel mundial. Algunos quieren reducir toda esta situación a que Keiko pone en peligro la institucionalidad del país porque como congresista se la ha pasado saboteando todos los poderes y todas las instituciones. Pero como si fuera solo eso. Y que Castillo pondría la economía en aprietos porque quiere darle una patada al neoliberalismo y fortalecer el Estado. Pero lo cierto es que hay muchísimo más detrás de ambos, pero justamente el meollo del arroz con pollo, sus propuestas de gobierno, pues se pierden, se diluyen en las etiquetas, en esta guerra de los extremos, en asuntos a veces superfluos. El consenso, ese sí, es que la crisis actual del país no terminará ni con uno ni con otro, porque a ninguno de los dos lo dejarán gobernar a sus anchas, bien sea la gente o la clase política, que siguen estando divorciadas, y ahí sí radica el verdadero problema. Así como le cuento, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos tenido inestabilidad suficiente en el territorio nacional. En las últimas horas ha estado lloviendo fuerte, algunas tormentas locales severas con caída de granizo. En San José de los Ramos, en Matanzas, tenemos un tornado débil, pero también ha estado lloviendo fuerte en Cárdenas, en Perico, en La Angelina. Hay un acumulado de 76 milímetros, en Perico de 77. Lo interesante es que llueve en menos de 2 horas en ambas estaciones o en ambas localidades. Y aquí en La Habana, en Santiago de Las Vegas, ayer una tormenta local severa con caída de granizo en menos de 1 hora. Casi 2 horas se precipitaron 77 milímetros de lluvia con una racha de viento de 106 kilómetros por hora. La inestabilidad suficiente que tenemos se debe a la circulación de niveles altos, medios y altos, que ahora está sobre el oriente del país, pero transmite inestabilidad a todo el territorio nacional. Tan es así que hoy la mayor probabilidad de lluvia, fíjense, estará en localidades del interior y hacia la costa norte occidental, el interior y sur del resto del territorio nacional. Claro, llueve en Guantánamo, se mantiene aquí los nublados y la lluvia durante casi todo el día, pero en horas de la tarde comenzará a llover en zonas de la costa norte occidental, puede extenderse hasta la noche. Entonces, en el pronóstico
digo, vamos a tener predominio de nublados en todo el territorio nacional, pero bueno, se mantiene la mayor probabilidad de lluvia ahora en la parte oriental del país. Fíjense que la circulación está sobre esta parte del territorio nacional y la lluvia mayor ha estado en el extremo oriental. Así que, mis amigos, se van a mantener los nublados en el oriente del país con algunos chubascos y tormentas eléctricas que ya desde la tarde, final de la tarde, comenzarán a incrementarse en zonas del interior y la costa norte occidental, el interior y sur del resto del territorio nacional, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que pudieran ser más frecuentes en localidades del interior y sur del oriente del país, incluso fuertes en algunas localidades, y extenderse, como les dije, hasta horas de la noche, porque en la noche vamos a tener todavía abundante nubosidad en zonas de la costa norte occidental, el centro del país también hasta Villa Clara y Cienfuegos. El resto del país también tendrá, o sea, el oriente, interior y sur de Camagüey y aquí en Santiago de Cuba y Granma también tendrá alguna probabilidad de lluvia que pudiera extenderse a las primeras horas de la madrugada. Tendremos temperaturas máximas hoy entre 31 y 33 grados Celsius en casi todo occidente y centro, superiores en el oriente, donde puede llegar hasta 33 en Granma. En la noche los valores de temperatura rondan los 22-25 grados Celsius. Los vientos, como les dije, variables débiles hasta ahora, pero desde la tarde comienzan a soplar del este en zonas de la costa norte. Los interiores quedan variables débiles con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Por eso tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, que ya en la noche baja a mar tranquila en ambos litorales occidentales y en la sur central. En resumen, mis amigos, la tarde nublada con lluvias, fíjense que les repito, interior y costa norte del occidente, interior y costa sur del resto del territorio nacional. Pueden extenderse hasta las primeras horas de la madrugada y pueden ser fuertes también en algunas localidades. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. En nuestro país se celebra hoy el Día de la Enfermería Cubana, un motivo de reconocimiento al personal de salud que dedica no pocas horas de su vida a esta humana profesión. Maray Suárez nos cuenta la historia de vida de un enfermero ejemplar. Así desanda cada día salas, pasillos del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología en la capital. A los 21 años comenzó en este centro como trabajador de limpieza en el área quirúrgica. Hoy es el jefe del departamento de enfermería del centro. La enfermería siempre fue algo que me gustó y cuando terminé el 12 grado no pude ingresar a enfermería y esa fue la vía que encontré para acceder a poder estudiar esa profesión, que en realidad es lo que me gusta y siempre me gustó hacerlo. En su camino de superación se especializó desde joven en procederes quirúrgicos, rompiendo mitos de estos tiempos. Es un área que siempre se tuvo el mito de que eran para enfermeros de mayor experiencia, enfermeros ya con una larga vida en las instituciones, pero como que se fue rompiendo ese esquema y ya fuimos incorporando a los enfermeros nuevos, o sea, enfermeros jóvenes, a las unidades quirúrgicas. Hoy es máster en enfermería y aun cuando dirige a este gremio en el hospital, no deja de poner en práctica todo lo que ha aprendido. No pierde ese contacto con sus pacientes. Yo pienso que la enfermería, lejos de ser una labor asistencial, los enfermeros tienen que sentirse orgullosos de la profesión que nosotros desempeñamos. Enfermería te da la posibilidad de crecerte dentro de la profesión. Hoy el enfermero en Cuba y en el mundo no es el enfermero que es el que solamente realiza acciones guiados por un médico. El licenciado Yosvani encontró hace 25 años su propósito en la vida. Llegó como auxiliar de limpieza a este centro, pero la superación y los deseos de alcanzar su sueño profesional hizo de él lo que es hoy. Sabe que los retos de la enfermería cubana son muchos, de ahí su trabajo y entrega constante en la superación de los jóvenes. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Los tiroteos vuelven a conmocionar a Estados Unidos. Este fin de semana 2 personas murieron y al menos 20 resultaron heridas cuando 3 hombres dispararon indiscriminadamente contra una multitud durante un concierto en Miami. El ataque es el más reciente de este tipo en un año, en el que aumentaron las ventas de armas en Estados Unidos. Con más información sobre este tema, nuestra colega Karina del Valle. El incidente en Miami volvió a traer a la mesa el problema incontrolable de los tiroteos y terrorismo interno en Estados Unidos, uno de los desafíos en los que el gobierno de Joe Biden podría encontrar más problemas debido a las reticencias de los republicanos para regular la compra y venta de armas. De acuerdo con un estudio del diario The New York Times, no solo las personas que ya tenían armas estaban adquiriendo nuevas, sino también las personas que nunca habían tenido una. Los resultados dieron a conocer que el 39% de los hogares estadounidenses poseen armas. A diario, más de 300 personas reciben disparos, lo que supone más de 100 víctimas mortales al día. En lo que va de 2021 ya se han registrado más de 230 tiroteos masivos. No todos los poseedores de estos artefactos los utilizan para cometer crímenes. También los coleccionan como acumulan monedas o estampillas de correos. Sin embargo, personas poco escrupulosas, movidas por instintos agresivos o desajustes emocionales, cometen estos hechos lamentables. Con cada matanza en escuelas o actividades culturales, muchas organizaciones se dan a la tarea de protestar y tratar de cambiar las leyes, pero siempre chocan con el poder y las influencias en el Congreso y el Senado de la Organización Nacional del Rifle, que se creó supuestamente para defender el derecho a poseer armas tanto para la defensa personal como para actividades recreativas. 7 de cada 10 estadounidenses apoyan la prohibición de las armas de asalto y alrededor de 9 de cada 10 estadounidenses apoyan la verificación de antecedentes universales. Pienso que cuando el cabildeo de las armas que se ha apoderado del Congreso está viendo cómo se debilita y también está viendo a la gente hablar sobre la violencia con armas de fuego como un problema de salud pública, me parece que es un gran cambio. La violencia con armas de fuego es una epidemia de salud pública en Estados Unidos. Casi 40,000 personas mueren cada año a consecuencia de lesiones por disparos y muchas más resultan heridas. Algunas de estas muertes son el resultado de tiroteos masivos que aparecen en los titulares nacionales. Otros son el resultado de actos diarios de violencia armada o suicidios que no aparecen en los titulares, pero son igualmente devastadores para las familias y las comunidades que se dejan atrás. Karina del Valle, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un seminario de negocios con sede en Buenos Aires reúne hoy a representantes de Argentina y Cuba, quienes buscan fortalecer los nexos en el ámbito económico-comercial. En ese contexto, los representantes antillanos presentan su cartera de exportaciones de productos en sectores estratégicos como el de la cultura, la construcción, los servicios médicos, biotecnológicos y farmacéuticos, entre otros. El Ministerio de Salud Pública recibió a través de los Comités de Defensa de la Revolución un donativo de 25.000 euros entregado por Sebastián Viscuso, representante del Sindicato de Trabajadores Ferroviarios de la Central General de Trabajadores de Francia. La ayuda se destinará a la compra de insumos que apoyen el proceso de intervención sanitaria desplegado por el MINSAP en todo el país contra el coronavirus. La central termoeléctrica Antonio Guiteras completó el proceso de sincronización al sistema eléctrico nacional este miércoles, luego de un periodo de mantenimiento planificado. Antes de esa parada técnica, la planta permaneció en línea por 90 días consecutivos y las labores de mantenimiento recién concluidas le permiten recuperar potencia y alcanzar mayores niveles de eficiencia. La empresa industrial Ángel Villarreal Bravo Ciclos Minerva de Villa Clara, con la fabricación de 6.270 bicicletas mecánicas, reanuda la producción de esos vehículos para el mercado en moneda nacional. Financiada por el presupuesto del Estado, la iniciativa surgió del Ministerio del Transporte como alternativa ante la escasez de combustible que limita el transporte público en el país. La entidad ya produce las primeras 1.000 bicicletas mecánicas y debe continuar con el resto del lote durante este mes. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La nueva época de la revista cubana de Derecho fue presentada en videoconferencia nacional generada desde la sede del Ministerio de Justicia. La actividad marcó la apertura de la jornada por el aniversario 44 de la creación de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y el Día del Trabajador Jurídico. La revista cubana de Derecho fue fundada en 1924.
A casi 100 años de aquel acontecimiento, la Unión Nacional de Juristas presenta la nueva época de la revista, cuyo primer número digital ha recibido unas 3.000 visitas de profesionales de 40 países en 4 continentes. El momento es trascendental para todos, yo creo que es un momento de mucha felicidad y que por supuesto nos multiplica el compromiso en continuar trabajando en este sentido. El ministro de Justicia, Óscar Manuel Silvera Martínez, agradeció a la Unión Nacional de Juristas haber elegido al Minjust para la presentación de la revista que constituye, dijo, una herramienta emblemática para todos los profesionales del derecho y de otras ramas del conocimiento en el país. Yo creo que también esta es una forma de reconocer a nuestros profesores, a nuestros profesionales, a nuestros investigadores que tanto empeño, tanto esfuerzo, tanta investigación se hace en función de mejorar lo que nos corresponde y hacerlo en este contexto de actualización del ordenamiento jurídico, de profundas transformaciones en el ordenamiento jurídico del país a partir de la nueva constitución, de las demandas, de las exigencias de nuestro país, tiene un valor entonces también significativo. Como colofón, la Unión Nacional de Juristas reconoció el esfuerzo y la dedicación de todos los profesionales del derecho que hicieron posible la publicación de este primer número. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y precisamente miembros de la Unión Nacional de Juristas de Cuba en Pinar del Río realizaron una jornada voluntaria de donaciones de sangre para apoyar la prestación de servicios médicos en ese territorio ante la compleja situación epidemiológica. Como parte de la jornada por el Día del Jurista, profesionales del derecho, así como estudiantes de la carrera en la Universidad de Pinar del Río, realizaron una donación de sangre de manera voluntaria como gesto humanitario y en apoyo a quienes luchan contra la COVID-19. Los jóvenes que trabajamos en el sector jurídico nos sentimos motivados a tomar este paso y dar nuestro aporte, que también es muy útil ahora con la pandemia que estamos viviendo estos tiempos. Tenemos muchos de los pacientes que han diagnosticado con la COVID-19 y han sido casos graves o críticos, y uno de los protocolos de salud que se ha tenido que tomar con ellos ha sido la donación, o sea, la transfusión de sangre. Y qué mejor lugar, qué mejor momento que hacerlo desde aquí, desde nuestra propia casa, el sistema de tribunales. Las celebraciones por la efeméride se extenderán hasta el 8 del presente mes y abarcan fundamentalmente actividades a través de las redes sociales por la situación epidemiológica que presenta la provincia. Estamos inmersos en todo un proceso de análisis y discusión de proyectos de leyes que se van a presentar próximamente a la Asamblea. O sea, una serie de actividades que las vamos a hacer en marco de la jornada, pero con mucha limitación a partir de las restricciones que nos impone hoy la complejidad epidemiológica que tiene la provincia. En la jornada se entregarán también los premios que cada calendario distinguen a los representantes del sector en Vuelta Abajo, quienes se caracterizan por el cumplimiento de sus funciones en el ámbito legal y además en el aporte a otros sectores de connotación social. Desde Pinar del Río, Roxana Llamazares González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, es un placer saludar a los amantes del deporte. Cuba noqueó 16 carreras por 3 a Colombia en juego de puro trámite, que significó la despedida de ambas selecciones del torneo preolímpico de béisbol de las Américas rumbo a Tokio 2020. Al término del choque, el manager del equipo cubano, Armando Ferrer, ofreció declaraciones en conferencia de prensa que se celebró de forma virtual y las tenemos gracias al colega Roberto Ramírez. Para Cuba el torneo, o sea, siempre es una derrota. Hablar de béisbol en nuestro país es un hobby prácticamente. Ya saben que el béisbol para Cuba es sentido de pertenencia, es idiosincrasia y es lo más grande que tenemos en cuanto a deporte. Siempre que se pierde deja un sinsabor en el pueblo y por supuesto para nosotros que estamos más cerca de la derrota también nos los deja. Fueron 2 grandes partidos, les reitero, como le dije a quien lo antecedió, fueron 2 partidos que fueron muy sellados, que lo podía haber ganado cualquiera. Le tocó a Venezuela ganar y nos tocó a Canadá ganar los partidos, pero se lucharon de principio a fin y ya ustedes vieron los resultados, fueron adversamente para nosotros. Sobre la recuperación y sus próximos compromisos, Alfredo Despaine le ofreció declaraciones a Héctor Villar.
Me siento mal, ¿sabes? Porque la lesión en un momento clave, los dos primeros juegos el segundo juego no pude jugar ni el tercero. Un poco triste porque bueno, la aspiración era que venir de Japón a ayudar al equipo a la clasificación olímpica. No pude, tuve que ver el juego desde Dogado, no pude tener acción. Y nada, ahora mentalmente, recuperarme mentalmente y físicamente. Y ahora ir para Japón en los próximos días y mucha rehabilitación. Esperemos que no pase de un mes la lesión. Fue una lesión que fue un poquito seria y esperemos que ya en el mes que entra ya esté listo ya. ¿Qué fue, Faine, en el deltoide, en el pecho? Sí, en el pectoral ahí parece que tuvo una contusión muscular ahí, una pequeña ruptura ahí. Vamos a chequear ahora en Japón en el MRI, en la resonancia magnética, sí, a ver qué revela todo y trabajar fuerte para que mejore esa parte. Pasamos ahora a informaciones del más universal de los deportes. La selección cubana de fútbol se impuso 5-0 ante su similar de Islas Vírgenes Británicas en partido correspondiente a las eliminatorias mundialistas. Aunque ya los nuestros se despidieron del sueño de clasificar a Qatar, lo cierto es que la imagen mostrada en suelo guatemalteco devuelve la ilusión a todo nuestro país que anhela tiempos mejores. No fue hasta el minuto 35 que Luis Javier Paradela pudo romper el empate y adelantar a Cuba en la pizarra. Ya en la segunda mitad, los dirigidos por Pablo Elier Sánchez tomaron confianza de cara al arco y desencadenaron una lluvia de goles que comenzó al minuto 68 tras la diana de la estrella del conjunto cubano, Onel Hernández. Minutos después llegaron los tantos de Michael Reyes, Cabafe y el debutante Dairon Reyes. Y sobre el partido, dos de sus jugadores claves ofrecieron declaraciones. El gol es algo soñado, siempre había hecho categorías inferiores con Cuba, sus 15, sus 17, había hecho muchos goles, pero siempre el sueño mío siempre fue hacer un gol en la absoluta. Y nada más y nada menos me tocó con 17 años. No todos meten goles con 17 años. Es un gol dedicado a todo el pueblo de Cuba, principalmente a mi mamá, que antes del juego habíamos hablado y le había dicho que posiblemente podía hacer gol. Y bueno, deciros que estoy muy contento, estoy, eufórico con la primera victoria de esta nueva etapa, que ya tocaba, creo que no la merecimos ya en marzo, pero bueno, eso ya pasó, ahora toca pensar en lo que viene ahora, en lo que tenemos en la mano, y bueno, muy contento por esta victoria. Creo que se ha roto una dinámica que venía muy pesada de hace mucho tiempo, de pasan los minutos, pasan los partidos y no tienes un resultado positivo, y bueno, la hemos roto. Creo que ahora vendrán las cosas mucho mejor, mucho más rodadas. Tenemos mucho que mejorar, nos queda bastante por trabajar, pero bueno, contento por el resultado, por los compañeros, todo el mundo está muy contento. Cambiamos de tema. El cubano Rodolfo Falcón Jr. implantó este miércoles el récord nacional en 800 metros estilo libre al nadar la distancia en 8:16:24 minutos durante el cierre de la segunda fase en Canet, Francia. Según reporta la colega Lisset Ricardo en HIT, con este desempeño el capitalino no solo borró el anterior registro de 8:23:30 en su poder desde 2019, también aseguró la marca A exigida para clasificar a los primeros Juegos Panamericanos Junior con sede en Cali, Colombia, del 25 de noviembre al 5 de diciembre próximos. El hijo del subcampeón olímpico debutó el martes en los 400 metros libre y bajó su cuota personal al lograr 4:03:38. Nada mal para no ser su especialidad, pero forma parte de su preparación para las de gran fondo, las que siempre han sido sus favoritas. Finaliza así este tiempo dedicado a los amantes del deporte. Usted, por favor, cuídese mucho y tenga muy buenas tardes. Confiado de que no serás el último, mami. Confiado porque hay millones de brazos con sus machetes aquí. En este 3 de junio, cumpleaños 90 del Raúl Castro Ruz, el pueblo de Santi Espíritus recuerda las múltiples visitas del general de ejército a esa provincia, lo mismo en momentos de celebraciones que en situaciones tensas, como el paso del huracán Sandy en el año 2012. El periodista Javier Alejandro Brito reseña instantes de esos recorridos. Roberto Rodríguez Lorenzo recorre la historia en cada visita del canal televisivo Centrovisión de Santi Espíritus, centro que dirigió desde su creación y por más de una década.
pero en cada paso o conversación con colegas un recuerdo prevalece. Su encuentro con Raúl Castro, quien llegó para inaugurar el telecentro que nació como iniciativa de su hermano Fidel durante una visita a la provincia en 1996. Vino con la comitiva que lo acompañaba, recorrió las instalaciones, muy jocoso, muy alegre, compartió con todos, conversó con todos. Luego en el estudio, Raúl dejó grabadas las palabras que llegarían a las pantallas de los espirituanos en la primera transmisión del canal. Y estoy seguro que interpretando el sentir de nuestro comandante en jefe, que fue el que aprobó y dio los recursos para este centro, transmitir un saludo a todos los espirituanos. Precisamente hoy, 13 de agosto, el cumpleaños de nuestro querido comandante en jefe. Hasta la próxima. Además de esta, Raúl visitó en varias ocasiones tierras espirituanas, muchas atesoradas en los archivos del periódico Escambray, como el 1 de mayo de 1985 durante la celebración por el Día Internacional de los Trabajadores o en aniversarios de la creación del Frente Norte de las Villas. Uno de sus encuentros más amplios con los espirituanos ocurrió en julio de 1986, cuando la provincia se preparaba para acoger la celebración central del país por el aniversario 33 de la gesta del Moncada. Esa vez inauguró la Escuela Provincial de Preparación para la Defensa, visitó la construcción de la EIDE, áreas de la ciudad cercanas al río Yayabo y conversó con el pueblo. 3 décadas después, Raúl presidió el acto central de la conmemoración por el Día de la Rebeldía Nacional, que una vez más tuvo lugar en Santi Espíritus, provincia que felicita a quien a sus 90 años mantiene el pie en el estribo para defender a su patria. Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Sanremo Music Awards llegará en noviembre a Cuba. Sobre los preparativos para este encuentro que refuerza los lazos de amistad y de intercambio cultural entre Cuba e Italia, conversamos con el músico Jorge Luis Robaina, director artístico de la edición cubana del evento. El prestigioso evento italiano que ha lanzado artistas del calibre de Laura Pausini, entre tantos otros, tendrá su primera edición en la isla del 16 al 21 de noviembre de 2021. Es la primera vez que el Sanremo llega a Iberoamérica y aquí tendrá su plaza en La Habana, ciudad musical. El Sanremo Music Award es un evento que pretende ser presencial en el mes de noviembre si las condiciones, por supuesto, sanitarias nos lo permiten, y que tiene un concepto bastante vasto, bastante amplio, porque tienen muchas áreas de trabajo, ¿no? Estamos hablando de grandes conciertos que se van a efectuar en el Club 500, va a haber un encuentro culinario, un encuentro de moda, una feria de hombres de negocio, que esto va a ocurrir en el Hotel Nacional de Cuba, y por supuesto el centro de atención del Sanremo Music Award, porque desde ahí, como bien indican sus palabras en inglés, son los premios de la música Sanremo. El Sanremo Music Awards brinda además la oportunidad para que usted participe ahora mismo desde casa. Justamente va a haber un certamen competitivo que va a ocurrir en el Carlos Mares, que ya tenemos abierta la convocatoria hasta el día 25 de junio, para que todos los solistas o los aficionados, los profesionales de la música que se quieran presentar al certamen, pues por supuesto requiriendo todas las bases que están, por supuesto, en las redes sociales del evento, puedan consultar y mandar su video para que puedan optar por ser uno de los posibles participantes de esos 16 que se van a escoger al final del todo. Sanremo Music Awards en su edición Cuba 2021 desde ya genera grandes expectativas en torno a su realización, un espacio que desde el minuto de su anuncio se dibuja puente para seguir estrechando a Italia y Cuba en un abrazo cultural. Claudia Álvarez Ferrales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La danza isleña de Posas celebra este 3 de junio el aniversario 92 de su fundación. La agrupación única de su tipo en Cuba es considerada patrimonio de la cultura canaria en América. La COVID-19 añadió una nueva prenda al traje de la danza isleña de Posas. Ahora usan nasobucos a causa de la pandemia. Sin embargo, los une el deseo de preservar una tradición única de su tipo en América. Cuenta la historia que 1928 es el año fundacional de la danza isleña de Posas.
El inmigrante de Tenerife, José Garcés, creó el grupo por la nostalgia que sentía de volver a su tierra. A 92 años de aquel suceso mantienen la línea melódica y preservan las características del folclore canario. La danza portadora de posas posee los premios nacionales de cultura comunitaria y el Memoria Viva. Sin embargo, tal vez ningún reconocimiento les dé tanto placer como el de haber salvado los recuerdos de cientos de isleños. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este 3 de junio está de cumpleaños la artista cubana Zaida del Río. La pintora, grabadora y dibujante es desde los años 70 del pasado siglo una de las más reconocidas en el panorama nacional de las artes plásticas. Destaca también por sus acercamientos a la literatura y más recientemente a la música. Pintura, dibujo, grabado, cerámica o acción performática, literatura o música, los más lejanos horizontes o su Villa Clara natal. Zaida del Río es diversa en sí misma y a la vez consistente y centrada, dueña de una carrera artística que no se ha detenido ni siquiera en tiempos de pandemia. Recientemente para el Día de las Madres hice una serie que estuvo en las redes sociales y que tuvo mucho éxito, a la gente le gustó mucho, se llamó así Pureza. Estoy haciendo cerámica, platos básicamente y pequeños murales. La obra de Zaida del Río es un canto a lo femenino, una condición ligada a su existencia desde la cual traduce temas tan aparentemente distantes como el erotismo masculino, las culturas ancestrales, las glorias del deporte o los campos cubanos. Hay en ella, como en su poesía, una mezcla enigmática, quizás delicada, pero cargada de energía que la llevan hoy por los caminos de la prosa, el verso, la creación musical y hasta una fragancia que celebra sus años. Para mí Villa Clara es la tierra donde nací, es la tierra que me dio mucha de la belleza que tiene mi mente y por consiguiente mi psiquis y mi obra. Es decir, todas las noches estrelladas del campo aquel donde yo nací, todos los ríos hermosos, todas las partes del nicho, del Escambray, porque ahora se dice Villa Clara, pero para mí eran las villas, todo aquello, Trinidad, Remedios, las parrandas muy importantes. Me fui, pero mi corazón se quedó de alguna manera allí. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido. Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Liet. Y este 3 de junio cumple 90 años el general de ejército Raúl Castro Ruz, un revolucionario extraordinario, calificado así por Fidel. Cuando el momento histórico lo requirió, asumió la presidencia de los consejos de Estado y de ministros y más tarde la dirección del partido. Desde su administración dio prioridad a la eficiencia en la producción de alimentos, a la búsqueda de exportaciones, a la actualización del modelo socialista cubano, al orden, a la disciplina, al ahorro, a no gastar por encima de lo que se ingresa. Ese es Raúl. Su huella aparece en diferentes lugares de Cuba en beneficio del bienestar humano y del progreso. Como dijo Fidel, cambió lo que debía ser cambiado y promovió medidas para dinamizar la economía con efecto directo en la vida de los cubanos. Sorprendió el día que dio a conocer el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con alegría el pueblo escuchó del regreso de los héroes prisioneros en ese país. Con tenacidad trabajó por la unidad latinoamericana y por la paz. Quizás lo más difícil, la pérdida del líder querido, del hermano, y conducir con acierto al pueblo en momentos de tanto dolor. Juntos habían enfrentado el intenso periodo que antecedió al triunfo de enero. Se convirtieron en guerrilleros y el joven Raúl se ganó los grados de comandante. En la nariz del ejército batistiano pasó con su columna desde la Sierra Maestra hasta la Sierra Cristal para fundar el segundo frente Fran País. Y aquel joven barbudo, sin barba, que encontró el amor en la montaña, fue por casi 50 años ministro de las FARC, responsable máximo de la defensa del país de cara a un enemigo poderoso. Trabajó duro junto a los otros jefes militares en la transformación del ejército rebelde en Fuerzas Armadas Revolucionarias, muy respetadas por el valor de sus combatientes al enfrentar al enemigo. Como Martí,
Confía en los pinos nuevos, en las generaciones que en el futuro defenderán el destino de la revolución. Guerrillero incansable Raúl que, como dijo, sigue con el pie en el estribo, nadie lo duda, listo para defender a la patria. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Despedimos esta emisión con una felicitación muy especial a Raúl, un hombre con una lealtad a prueba de obstáculos y a riesgo de su propia vida, con méritos probados y una confianza infinita en la victoria. Es así como hemos conocido a Raúl, el hombre recto pero familiar, huidizo de los protagonismos que ha asumido la lealtad a Fidel, a la revolución y a Cuba como el más humano de los destinos. Eres el ejemplo vivo del Granma y de la Sierra y de nuestra patria. Orgullo y fortaleza. Modelo de bondad y gentileza. Caballero de victorias, hay en tu corazón tanta grandeza que has trascendido al tiempo escribiendo tus memorias.